Askurukipan yatakarinaka kun hamasiptasa. Askurukipan Askurukipanay yatichiri. Yatichiri. Askurukipanay yatichiri. Askurukipanay. Askurukipan takinitaki wasitani haytañani aymara yatakawisampi. Nairakat haylintañani, ¿ya? Vamos a empezar con el aprendizaje. Antes vamos a cantar nuestra canción. A la voz de 3. 1, 2, 3. Hilatanaka. Huyakitanaka. Mapita sautasiñani. Masuma. Hachautaki. Huyakitanaka, hilatanaka, takpachan sartasiñani. Huyakitanaka, hilatanaka, sartasiñani. Kan markasat armasinti, kan markasat armasinti, wasay markasat. Mapita sartasiñani. Masuma hachautaki. Waliki. Masuma hachurutaki. Waliki, wasuroja, yatektan ha awinak, ¿no? Ayer hemos aprendido algunas preguntas con el cuerpo humano. ¿Tienen alguna pregunta? Yatichiri, buen día. ¿Cómo se dice, me van a operar o ya me operaron? Ah, ya. Ya. Operar, no hay exactamente, ¿no? Sería Koyapjitaniwa. Koyapjitaniwa no sería, no me van a curar, me van a operar. O sea, este Koya sería multifuncional el uso, ¿sí? Dependerá mucho del contexto en el cual se esté hablando. Ahora, si quiere especificar, por ejemplo, no sé, me van a operar de la bilis, digamos, ¿no? Entonces, muyapayat koyapjetani, ¿no? O me van a sacar la bilis, ¿no? Muyapay karsubjetani, ¿no? Entonces, ya dependerá mucho qué quieres expresar específicamente, ¿sí? Pero kuyapjetaniwa es me van a curar, me van a operar, dependiendo mucho del contexto, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Pichiri, buen día. Una pregunta. ¿Cómo se dice está embarazada o va a dar a luz? Ah, ya. Está embarazada. Ushutawa. O usuriwa. Así es, ¿no? Usuriwa. Eso es, está embarazada. Ahora va a dar a luz. Ushanewa. Ya, usuri, ushanewa. Va a dar a luz. ¿Ya? ¿Vale? Bien, entonces, con eso básicamente estaríamos terminando el cuerpo humano, ¿no? Obviamente nos faltan muchas preguntas, ¿no? Que posteriormente ya vamos a ir completando poco a poco. No sé si quieren hacer alguna consulta más.
Yatichiri, ¿Sí? una preguntita. A veces estamos haciendo deporte y de pronto nos da calambre. En ese caso, ¿cómo diríamos? Ah, ya, calambre. Buen punto. Ya. Cuando te da calambre se dice jaltapitúa, ¿ya? Jaltapitúa. Eso es, me está dando calambre. Jaltapitúa. ¿Ya? Eso es, me está dando calambre. Yatichiri, buen día. Buen Escuchar día. una palabra, tapitúa, decían. ¿Eso qué significa? ¿Perdón? Tapitúa. Jaltapitúa, ¿ya? Va a ser como, me está dando calambre igual, ¿ya? Jaltapitúa. ¿Ya? Ambos. Micrófonos, por favor. Tistapitúa va a ser para ambos, ¿ya? O para ambos digo. Tistapitúa, jaltapitúa va a ser calambre, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo se dice me estoy curando? Ah, ya, me estoy curando. Conjugación. O ya sistua. O ya sistua. Eso es, me estoy curando. Me estoy curando. ¿Algo más? Por ejemplo, aquí, ¿no? Ayer hemos aprendido una pregunta, ¿no? Humaro kunas ustam, ¿ve? Nayaroh iqeu usutu. Usutu, ¿no? Ahora puedo decir hichaj qoya sistua. Hichaj qoya sistua. Ahí está, ¿no? Humaro kunas ustam, nayaroh iqeu usutu. A mí me duele mi cabeza, ahora me estoy curando, ¿sí? O sin esto, ¿no? A ver, vamos a hacer como otra conversación. Esto va a ser la persona A. Esto es la B, ¿ya? Ahora la persona A dice, Ollas sistati. B dice, Hisa. Ollas. Ahí está, ¿no? Humaro kunas ustam, nayar peque usuto. Collasiktati, hisa, collasictua, ¿no? Te estás curando, dices, ¿no? Collasiktati, te estás curando. Y la respuesta es sí, me estoy curando. Ya, hisa, collasictua. ¿Ya? A ver, vamos a hacer la prueba. A ver, vamos a hacer una pequeña conversación con esto. A ver, María Lina Sirpa, Askurukipan, Cuyaca. Askurikipana Yatichiri. Marcunas ustam, Cuyaca. Ake usuto Yatichiri. Hicha collasistati. Saya nomás tua hierba naca. Ah, ya, wali collasikita, Cuyaca. Bien, a ver, Mainimpi. Justina Soria, Askurukipan, Cuyaca. Askyurukipanay hilata. Marcunas ustam, Cuyaca. Nayaro usutu. Acá usutu. Hicha collasistati. Collasistua.
Ya, waliki kuyaka, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Esto para preguntar si te estás curando, ¿no? Koyasisktate, ¿te estás curando? ¿No? A ver, Rosemary. Askiurukipan kuyaka. Askurukipanay tata yatichiri. Kuyaka humarokunas ustam. Nayaruh luk ankayu usutu. Hichaq koyasisktate. Saya, qollana campiu. Qollasisktua. Waliki kuyaka. Bien, entonces así una conversación podemos hacer, ¿ya? Entonces esto es ayer, hoy día, preguntas básicas, ¿no? Obviamente puede haber otras preguntas más, ¿no? Tal vez más complejas, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? Disculpa, Yatichiri. ¿Cómo se diría me ¿Sí? están curando la muela? Ah, ya. Entonces, si fuera así diente, así en general, ¿no? Laca ko ya sip quito. Laca ko ya sip quito, eso es me están curando el diente. Ahora dices muela, ¿no? Entonces muela se dice aco, ¿ya? Aco ko ya sip quito, me están curando, ¿no? Ahora, aquí entra conjugación, ¿no? O sea, no hemos visto, pero sin embargo importante, ¿no? Me están curando la muela. Sí. Pero puede ser me estoy haciendo curar, ¿no? Ako, si fuera me estoy haciendo curar, ako ya sis, ¿no? Ya diferente, ¿no? Ako ya siska, eso es me estoy haciendo curar. Y el otro era me están curando. ¿Ya? Entonces depende. Más adelante vamos a ver conjugaciones, ahí vamos a aprender. ¿Ya? Bien, gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Yatichiri, un día, aco, eso es muela, porque estábamos aprendiendo que es laca chaca. No, laca, otro nombre, ¿Ya? muela, a lo que me recuerdo. Aco, igual. Claro, la cachaca es diente o laca es diente, ¿no? Dependiendo del contexto. Ahora, los dientes tienen nombres, ¿no ven? De la misma forma, en Aymara tiene nombres, ¿ya? Aco, en todo caso, es muela, ¿ya? Ah, ya, Yatichiri. Y A ver, Yatichiri, Dimples. entonces, ¿cómo se diría boca? Boca, laca. Ay, Laca, eso es boca, ¿ya? Y en algunos casos también se utiliza para decir diente, ¿no? Dependiendo mucho del contexto, ¿sí? Generalmente la cachaca, ¿no? Yatichiri, yo he escuchado la cama. Mi mamá se va a decir la cama o usuta, la La cama. cacama, la Dolor de cacama es muela. la caries, ¿ya? Es dolor de muela, pero generalmente lo relaciona con caries, ¿ya? Entonces la cacama, ¿no? Así, ¿no? La cacama. Eso va a ser dolor de diente. ¿Sí? O también relacionado con el tema de caries. ¿Ya? La cacama, dolor de diente o relacionado con caries. Eso es. ¿Alguna pregunta más? Ya, creo que eso, ¿no? Posteriormente vamos a estar haciendo algunas otras aclaraciones. Bien, ahora vamos a ver hoy día lo que son los alimentos,
¿ya? Alimentos. Alimentos como tal se dice huiranaka, o huira, ¿no? Voy a anotar aquí, ¿ya? Huira, alimento. Huiranaka, alimentos, ¿ya? Alimentos. Huiranaka. Ahora, en algunos casos también pueden ver manca, ¿no? Manca. Ahora, manca va a ser como víveres, ¿ya? Manca como tal es comida, pero también hace referencia a lo que serían los víveres, ¿ya? Entonces, igual, si fuera comidas o alimentos, ¿no? Mancanaka, ¿ya? Entonces, cuiranaka o mancanaka va a ser referencia a los víveres. Ahora, Huiranaka va a estar más relacionado con tema de producción agrícola. Ahora, Mancanaka o Manca va a ser relación o referencia a todos los víveres, ¿ya? A todos los víveres. Ya, esa pequeña variación nada más, ¿no? Huiranaka a producción agrícola y Manca víveres en general. ¿Huelikit? Waliki. Ya, chakyate cañán, ¿ya? Entonces, igual vamos a hacer algunas cosas de forma general. Por ejemplo, ¿no? Carne decimos aicha, ¿ya? Ahora, este igual puede tener alguna variación, ¿no? En algunos lugares dicen hakta, ¿han escuchado? Sí. Sí, entonces en vez de decir aicha, ellos dicen hakta, ¿sí? O incluso en algunos lugares se escucha decir chichi nada más, ¿no? ¿Sí? Entonces eso, aicha, hakta o chichi va a ser carne, ¿ya? Carne. El más común, aicha, ¿no? Ahora, puede ser carne de res, carne de cordero, de llama, no sé, ¿no ve? Entonces, si quieren especificar, porque en este momento estoy diciendo carne, pero de forma general, no estoy diciendo carne, no sé de qué, ¿no? Entonces, si quiero especificar, voy a colocarlo aquí, ¿no? Antes. Entonces, yo voy a colocar, no sé, huaca aicha, ¿no? Huaca aicha va a ser carne de res. Y wig aicha, carne de cordero, ¿no? O carwa aicha, ¿no? Entonces, simplemente coloco aquí el nombre del animal al cual estoy haciendo referencia, porque la carne proviene de los animales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Vale, que ahora huevo, ¿no? Cauna. Ahora, aquí algunos también lo hacen de diferente forma, ¿ya? Lo hacen de forma cambiada. Sí, esa es una variación dialectal también, ¿no? Cauna o canua sigue siendo el huevo, ¿ya? Solamente es la forma de decir, solamente está cambiada la W por la N, ¿no? Nada más. Eso es huevo. Ahora, de la misma forma, si quiero especificar, hay huevo de codorniz, hay huevo de perdiz, hay huevo de lequeleque, hay huevo de muchas aves, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, si quiero especificar, lo voy a colocar aquí adelante el nombre del animal, ¿no? Entonces, gallina, ¿no? Se dice hualpa, ¿sí? Entonces, hualpa cauna, estoy diciendo huevo de la gallina. O digamos otro animal, ¿no? Entonces digamos Isaca, ¿ya?
Isaca es la perdiz, ¿no? Isacauna, huevo de la perdiz, ¿no? Entonces, simplemente coloco aquí adelante para poder especificar nada más. Pollo, en todo caso, hualpa aicha. Hualpa hemos dicho gallina, ¿no? Aicha, carne. Hualpa aicha, estamos diciendo de forma específica carne o en todo caso el pollo, ¿sí? Pero la carne. Chalwa es el pescado, ¿sí? Ya sea que esté vivo o ya muerto, digamos, para la cocina, ¿no? Entonces, chalwa es pescado. Ahora igual, ¿no? Chalwa es de forma general, pescado. Pero cuando nosotros vamos a comprar, hay pues variedades, ¿no? Hay trucha, hay surubí, hay pacú, hay caracha, hay ispi, hay pejerrey, hay Pescador, ¿cómo sería? variedades, ¿no? Entonces, podemos decir específicamente el nombre, ¿no? Entonces, carachi aljita, carachi, o ispi, ¿no? O ahora pejerrey y trucha son introducidos, ¿no? Entonces, mantenemos el nombre, ¿no? Entonces, pejerrey aljita, ¿no? O, no sé, trucha aljita, ¿no? Entonces, en vez de decir chayua, muchas veces decimos el nombre de la variedad del pescado, ¿verdad? Entonces, eso también van a tener en cuenta, ¿ya? Ahora, algunos productos, ¿no? Por ejemplo, arusa llega a ser fonetizado del idioma castellano, ¿no? Entonces, no es propio, típico de la región, por lo que se ha introducido posterior, ¿no? Entonces, como ya no tenía denominación, se ha solamente fonetizado el nombre, ¿no? De la misma forma, el azúcar ya no tiene nombre propio, pero tiene otros, por ejemplo, el miski, ¿no? Miski. Ahora, este miski se dice o se hace o indica miel, pero muchas veces también indica dulce, ¿ya? Miski. Entonces, miski va a ser miel como va a ser dulce, ¿ya? Dulce. Entonces, por ejemplo, ¿no? A mí te han puesto mucho azúcar, ¿no? Entonces, está bien dulce, ¿no? Wali miskiwa, ¿no? Entonces, está muy dulce, ¿ya? Entonces, miski va a ser miel o también va a ser para indicar, ¿no? Que está muy dulce. ¿Está bien? ¿Se está comprendiendo? ¿Ya? Solo que piña. Haku, tenemos lo que es la harina, ¿ya? Haku, harina. Ahora, de la misma forma, harina puede ser de trigo, puede ser de, no sé, de haba, de maíz, ¿no? Puede haber harina de diferentes especies o productos, ¿no? Entonces, de la misma forma van a especificar, ¿no? Por ejemplo, yo digo, tonko haku, tonko es maíz, ¿no? Tonko haku va a ser maíz, o perdón, harina de maíz, ¿no? Puede ser hawas haku, ¿no? Harina de haba, ¿sí? Entonces, aquí adelante especifico de qué es el pito, o el pito, digo, la harina, ¿ya? Entonces aquí coloco el nombre del producto, ¿ya? Para especificar. Ahí está, ¿no? Tonko es maíz. Ahora igual hay variedad de maíz, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, unos maíces medio con puntitos, ¿para qué sirve? Para hacer como tostado, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, eje tonko, o puede ser hampi tonko, ¿no? Entonces,
De la misma forma, aquí van a colocar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estoy diciendo por el tema de color, ¿no? Creo que se llamaba siempre así, ¿no? Eje. Eje. Eje tonco va a ser, ¿no? Lo que es el maíz, ¿no? Ese es con puntitos para hacer el tostado, ¿no? Que mandan como encomienda al cuartel. Es, ¿no? Eje tonco, ¿ya? Hawasa es la haba, hawasa, ¿no? Hawasa, el haba. Ahora en haba creo que no hay muchas variedades, ¿no? Pero sí por tema de tamaño y colores, creo, ¿no? Entonces, hacha, hisca, ¿no? Hacha, hawasa, no sé. Tal vez por esa forma, pero no he visto, ¿sí? Ahora el queso, ¿no? El queso, se dice milk, milky llega a ser leche, ¿ya? Milky. Esto es leche. Ahora, tica es como fraguado, ¿ya? Tica. Por ejemplo, tic-tatainao, dice, ¿no? Tic-tatainao, ¿no? Entonces ya fraguado. Por ejemplo, ¿no? No sé, hacemos adobe, ¿no? ¿Cuál es suma tic-tatao, dice, ¿no? Entonces está muy bien fraguado. O cemento, digamos, ¿no? ¿Cuál es suma tic-tatao? ¿No? Entonces está bien fraguado. Entonces, más o menos así, ¿no? Milky tica. Ya, tica. Ese tica es más o menos como fraguado, como como cuajado, cuajo, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, eso. Sí, pero ya sólido, ¿ya? Ah, ya, ya. Por eso hago el adobe al cemento, ¿no? Tica, ¿no? Cuando ya está solidificado, digamos, ¿ya? Eso es tica. Entonces, milky tica, queso, ¿sí? Milky tica. Ahora, sin embargo, van a escuchar quiso, ¿sí? Todo lado van a decir quiso. Las caseritas van a decir, quiso ha pasado hoy, ma, quiso, suma quiso ha pasado hoy, ma, ¿no? Entonces, quiso es queso, ya, simplemente fonetizado, ¿no? ¿Ya? Entonces, no se hagan problema, ¿no? Milquitica o quiso es queso. O algunas veces simplemente van a decir tica, ¿no? Tica. ¿Ya? Igual sigue siendo queso. Ahora también tenemos, o lo que sabemos es, o lo que hemos dicho, ¿no? El milky o es la leche, ¿no? Milky, la leche. Bien, hasta ahí creo que no hay dificultades. Luego tenemos lo que es anta, ¿sí? Anta es el pan, ¿ya? Anta. Anta es el pan. Ahora, de forma igual general, ¿no? Igual hay variedad de pan, ¿no ves? Sarnita, marraqueta, no sé, ¿no? Hay diferentes variedades de pan. Igual podemos especificar, ¿no? Moroch anta, moroch es redondo, ¿no? Moroch, ¿no? Véndeme el pan redondo, ¿no? La carnita, ¿no? Marraqueta anta aljita, anta, ¿no? Marraqueta, ¿sí? O, no sé, cauca anta aljita. Chamil anta aljita, ¿no? Entonces, simplemente especificamos antes de indicar el que sería el pan, ¿no? La variedad del pan. ¿Vale, Kit? ¿Cómo decís, Kit? ¿Ya? Luego la papa, ¿no? Choque, choque, ¿no? Es el nombre común. En este momento hasta yo me olvidé, tiene otro nombre también, ¿sí? Pero esto es el nombre común que se tiene, ¿ya? Ahora, igual, de la papa tenemos muchas variedades. Creo que tenemos 2.600, más de 2.600 variedades, ¿no? Y en Perú creo que tienen más de 3.000 variedades, ¿sí? Entonces, choque es la papa, pero hay variedades. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer una pequeña encuesta. A ver, Juliaca María, ¿cuál variedades de papa conoces? Me vas a mencionar los nombres.
¿Alguien que quiere participar? Papainilla. ¿Ya? Guaycha. Pureja. ¿Ya? La pureja. Guaycha, ¿ya? Papa Kati. Yatichiri Ya. es Sanaimilla, ¿no? Samaimilla, ¿ya? Luki. Goyu, papá. Ya, Luki. Papa Negra. Papa Papaimilla. Negra. Hola, Memi. Papaimilla. Ay, Papa roja. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? Ajawiri, escuché una vez. pollo. Ajawiri. Ya. Pollo, ya. Luki. Ya. ¿Alguien más? ¿Sabe? Papelada. Pala. Pala. No, papa pelada, no. Variedad de papas. Papelada. Pala. Pala. Piño, piño. Ya, piño, ya. Yari. Yari, ya. Culi. Ya, ¿Pudiste digamos ahora? 10, ¿ya? Menciona como 8, ¿ya? Variedades. ¿Ya? ¿Estaría también incluido el chuño, la Nos falta tunta? más o menos más de 2.600 mencionar todavía, ¿no? Hay Yatichiri. muchas variedades. Entonces, Yatichiri alguien, por ejemplo, estaría... decía en este momento de colores, ¿no? Papa negra, papa roja, papa, ¿no? Entonces, cada uno de esos tiene su nombre, ¿no? Por ejemplo, decían Luki, Kaisa, Piño, Ajawiri, no sé, Coyo, ¿no? Pala, Sisu, ¿no? Entonces, cada uno tiene su nombre, ¿ya? Ahora, si quieren especificar, entonces van a decir, ¿no? Piño choque, Ajawir choque, Coyo choque, Guaycha choque, Imil choque, ¿no? Chiar Imil choque, ¿no? Entonces van a especificar aquí adelante si quieren decir, si quieren dejar bien claro de qué tipo de papa están hablando. O incluso pueden decir solamente sin el choque, ¿no? Solamente el nombre de la variedad de la papa, ¿no? Entonces, Luki, ¿no? Aisa, ¿no? No sé, Piño, Ajawiri, ¿no? Entonces, simplemente mencionan el nombre de la variedad, ¿ya? Ahora, alguien decía papa pelada, ¿no? No es una variedad, sin embargo, es una forma de cocinar, ¿no? Entonces, papa pelada sería, en Aymara se dice muntararo, ¿ya? Entonces, el muntararo es la papa blanca, la papa pelada ya cocida, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien quería compartir algo? El chuño y la tunta, yatichiri normal se dice. Ah, ya, sí, porque son de Derivados. origen aymara, ¿no? Entonces, en vez de decir chuño, chuño, ¿sí? Ahorita va a aparecer por ahí. Y tunta es tunta, ¿ya? No hay problema, tunta, ¿ya? Ahora, de tunta puede haber igual variedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, la tunta es un procedimiento de un mes más o menos, ¿no? Hacen congelar la papa, ¿sí? Luego lo pisan así muy temprano un poco y lo meten al agua. Está más o menos 3 a un mes, ¿no? 3 a 4 semanas en el agua corriente, ¿no? De ahí lo sacan, nuevamente hacen congelar y luego ya lo hacen secar, ¿no? Esa es la tunta. Ahora hay algunos que lo dicen muralla, ¿no? Entonces muralla simplemente ya es chuño remojado, pero mucho tiempo, ¿sí? De tal forma que el chuño ya sea bien suavito, ¿no? Eso es muralla, ¿sí? El chuño muralla sí, dice, ¿no? Entonces voy a remojar, pero por largo tiempo. ¿Nosotros qué hacemos aquí? Digamos, mañana queremos un plato impu, digamos, ¿no? Entonces, hoy día remojamos el chuño y mañana ya está el chuño. ¿Sí? Ese es el chuño. Ahora, la muralla es remoja ahora y aquí a 2, 3 semanas va a estar recién, ¿no? Para poder cocinar. Eso. Ahora, la tunta tiene un proceso ya largo. ¿O vas a seguir ¿Ya? comiendo? No, ¿no?
Bien, ¿alguna pregunta más? Yati Chiri, Tococh Sí. es Aymara o Quechua. ¿Perdón? Tococh. No conozco, debe ser quechua, ¿sí? Ay, gracias. Ya, eso con tema de la papa, ¿sí? Ahora, la papa lisa es el uyuku, ¿ya? ¿Conocen papa lisa? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, sí. entonces es el uyuku, ¿ya? Uyuku, papa lisa. Tenemos lo que es la oca, ¿no? Lo que es la oca. Eso es apilla, ¿ya? Apilla, oca. ¿Ya? ¿Nos Ahora vamos? aquí creo que no está otro, ¿no? Hay otro, lo que es el isaño. ¿Conocen el isaño? El isaño, sí. Sí, o lo dicen isaña también en algunos, ¿no? El isaño. Isaño. Eso, por ejemplo, ese es el helado andino, ¿no? Entonces, eso se hace congelar, se hace Hayacha. cocinar, se hace cocer y se hace congelar. Hayacha. Hayacha, exacto. Entonces, Hayacha. el no. ¿Sí? Llevaré mi Hayacha. cargador, ¿no? Creo, ya vamos. ¿Cómo se Bien. escribe Kaya, Yati Chiri? Calla. Ya Calla. no sé si está aquí. La oca. Calla es la oca, correcto. Calla. Oca seca. Oca congelada. Ahora. Oca deshidratada. ¿Cómo se escribe? Calla. Calla, está. ¿no? Calla, Calla. con TH, es aspirado. No, calla, no es aquello sería. Calla. Calla No. nomás. Calla nomás, ¿ya? ¿Estás llevando tu llave? Calla sería como aquello. Estaban ahí en la exacto. mesita. Ya, ¿Ya? yo voy a... Calla, la abro, entonces déjame, es... mira. No sé, Acá, hija. ¿no? Alguien está pensando en voz alta. Los micros. Ya está, ¿no? Entonces, calla va a ser la calla, ¿no? Lo que conocemos. Es el mismo procedimiento de la tunta, ¿ya? De la tunta. Entonces, solamente que ahora esto es con la oca, ¿ya? Con la oca. Entonces, la producción de la calla generalmente es en la parte de los valles, ¿no? Entonces, ahí es donde ellos realizan ese procedimiento, ¿ya? Entonces, diremos, es como oca deshidratada, ¿no? La calla, ¿sí? Bien, seguimos. A ver, ¿dónde estamos? En Apilla estamos, ¿no? Oca, ¿no? La calla es como el chuño. Decimos papa, ¿no? Choque, ¿no? Luego decimos chuño, ¿no? Esto, oca y calla. Ahora, cebolla, algunas veces van a escuchar, o generalmente van a escuchar esto, ¿sí? Cebolla, ¿no? Simplemente fonetizado, ¿sí? Sí, cebolla. Ahora, el nombre en algunos lugares también van a escuchar de esta forma. Jumampollo, ¿no? ¿Qué significa también cebolla? ¿Ya? Entonces, cebolla o jumampollo, ¿no? La denominación, pero más van a escuchar esto, ¿sí? Simplemente fonetizado. Luego tenemos el camote, ¿no? El camote, en todo caso, llega a ser lo que es el apichu, ¿no? Apichu, camote. Apichu, camote. También tenemos lo que es la quinoa. Quinoa, jupa. Ahora en quinoa también hay variedades, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar el nombre de la variedad seguido de lo que es la quinoa, en este caso, jupa. ¿Sí? Jupa. Jupa, quinoa. Luego tenemos lo que es la cañagua, ¿no? Cañagua, que es cañagua, ¿no? Conocemos con ese mismo nombre, ¿no? En el castellano. Tal vez un poco fonetizado aquí, ¿no? Entonces, cañagua es Amaranto, cañagua. Yatichiri. Amaranto, no estoy seguro en este momento, ¿ya? Les averiguo, ¿sí? Eso sí, por ejemplo, hay quinoa silvestre, ¿no? A eso se dice ajaro, ¿ya? Ajaro. Aquí voy a anotar. Ajaro.
Esto sería quinoa silvestre, ¿ya? O también hay, por ejemplo, cañagua silvestre, ¿no? Hay mucho, ¿no? Entonces, illam, cañagua. Esto es la cañagua silvestre, ¿sí? Existe mucho en diferentes lugares, ¿no? ¿Ya? Y ajaro es quinoa, pero silvestre también. Bien, luego tenemos la sal. Sal jayu, ¿ya? Jayu. La pera, que sería pirasa, que ya va a estar, ya va a salir, ¿no? Pirasa. Simplemente igual fonetizado, ¿ya? El plátano. Pocota, ¿no? Pocota. El plátano, pocota. Ahora, este pocota también puede tener diferentes significados, ¿no? Pocota es cuando ya está listo, ya está preparado. Por ejemplo, hablemos de animales, ¿no? Entonces, pocotao, ¿no? Entonces ya está listo para el faeneo, ¿no? Pocota, ¿no? Entonces ya está preparado más o menos, ¿ya? Uva, que también en 31 seguro van a contar. Uasa nomás, no uva nomás, sino fonetizado nada más, ¿ya? De la misma forma, el higo, fonetizado, ¿sí? Entonces, muchos de los alimentos o productos que conocemos simplemente lo vamos a fonetizar porque simplemente no existían y ahora se ha introducido muchos productos, ¿no? Que hoy en día es parte de nuestra alimentación, ¿no? Como cebolla, por ejemplo, ¿no? Entonces, simplemente fonetizado, ¿ya? Ahí está el chuño, ¿no? El que decimos chuño, ¿sí? Chuño. Eso es el chuño, ¿ya? Ahí está tunta, calla, lo que habíamos visto hace un momento, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún producto que no hayamos indicado? Buen día, ¿Quieran saber? pito nomás también sería. Ah, ya, pito, sí. Sí, solamente que en Aymara, ¿no? A ver. Pito, ¿no? Pito, ¿no? Pito es el pito, ¿no? Que decimos en castellano, ¿no? Por ejemplo, pito puede ser de cebada, puede ser de quinoa, puede ser de cañagua, ¿no? Pito, ¿ya? Ahora, pito es cuando ya está, o cuando es para el consumo directo, ¿no? Ese es el pito, ¿ya? Entonces, primero hay que tostar, luego hay que moler, ¿no ve? Para hacer el pito necesitamos el jona, ¿no ve? Les había dicho algún momento, ¿no? ¿Sí? Entonces, el pito es para el consumo ya, directo, ¿sí? Ahora hay otros, por ejemplo, ¿no? Eso podemos decir hack-on, ¿no? Que falta todavía el proceso, ¿no? Por ejemplo, de la quinoa, para hacer quispilla, ¿no? Entonces, todavía falta, lavamos la quinoa, ¿no? Y lo molemos. Luego hay que hacer cocer todavía, no se puede consumir todavía, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay algunas quinoas que es para el pito, ¿no? Entonces, lo tostamos, lo lavamos, lo secamos, lo tostamos, lo molemos y ya es para el consumo. Ese es el pito, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? Yatichiri, verdura, ¿cómo se diría? Verdura. En todo caso, tendrías que decir de forma específica el nombre, ¿sí? De cada uno de ellos. Pero como hemos indicado, la mayoría de las verduras, de las frutas, no tienen nombre propio, ¿ya? Entonces, simplemente los fonetizas, ¿no? O simplemente indicas como lo dices en castellano, ¿no? Naranja, ¿no? No sé, lima, ¿no? Pues directamente lo dices el nombre que tiene, ¿ya? Lo mismo con verduras, no sé, perejil, ¿no? O no sé, tomate, ¿no? Entonces, directamente el nombre, ¿ya? Ya, gracias. Ají de papaliza. Ají de papaliza, nombre de platos, interesante. Ají, como se dice, ají.
Ají se dice waika, ¿ya? Waika es ají, ¿ya? Waika. Entonces podríamos hacer una conjugación, ¿no? Ají de locoto, o eso es llajua, ¿no? Y eso es diferente, ¿no? Waika, son esas vainitas, ¿no? Esas waika, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, de tomate, ¿no? Llajua, ¿no? ¿Ya? Esto, por ejemplo, ¿no? Waika como tal van a ser esas vainitas rojas, ¿no? O amarillas que hay. Ahora, cuando ya está molido, por ejemplo, puede seguir siendo waika, ¿no? Pero algunos lo llaman, por ejemplo, algunas veces se consume directamente, ¿no? Se muele, se corta la cebolla o se pica la cebolla o el queso, ¿no? A eso se llama jalpa waika, ¿no? Jalpa waika. ¿Ya? Jalpa waika. Jalpa es como lamer, ¿ya? Como lamer. Ya, entonces jalpa waika. Yatichiri, ¿Cómo comer? waika es igual que picante. No, picante es jajo. Jajo, es, aquí vamos a ver. Jajo, esto es picante, ¿ya? Jajo. Jajo waika, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ají picante. muy bien, Kunampis. Yatichiri, y ahora digamos, la comida chatarra solo se pronuncia. O sea, por ejemplo, hamburguesa, hamburguesúa o así. Sí, solamente el nombre en castellano, ¿ya? Porque no, o sea, son productos no propios, digamos, de la región, del lugar, ¿sí? Pues no tienen denominación, ¿ya? Entonces, simplemente mencionamos el nombre. Ya, entonces, hasta aquí hoy. Mañana, en base a esto, hacemos conversaciones, preguntas y respuestas, ¿vale? Bien, ukam tukuyoñan hichur, ¿ya? Haruru hikisiñan. Ya, chaktukuyoñ taki, hayiwis, ¿ya? Takene, maya, paya, kimsa. Hilatanaka, Yakititana, Mapita Sartasiñani, Masuma, Taurutaki, Uyakitanaka, Tanaka, Chansartasiñani, Uyakitanaka, Tanaka, Chansartasiñani, Markasat, Armasin, Pasay Markasata, Kan Markasat, Armasin, Wasay Markasata, Mapita Sartasiñani, Masuma Hachaurutaki, Waliki, Karurkam Takinimpi, Karurkam Yatichiri, Paya Tichiri. Karurkam.